Hoy los invitamos a ver el segundo capítulo de El proyecto ilustrado de Carlos III. Nuestro monarca, siendo rey de Nápoles, debe trasladarse a España para asumir el trono de Madrid. Llega acompañado con sus asesores y ministros italianos y al poco tiempo surgen las críticas de la nobleza y del clero frente a sus ideas renovadoras. También poco tiempo después debe enfrentarse a un episodio que casi le cuesta la corona, pero logra imponer una magnífica política de cambios, y estos sí son aceptados esta vez. Carlos III, por ejemplo, trae colonos de Alemania para mejorar el rendimiento del campo, dicta nuevas leyes agrarias, construye una nueva red de carreteras y algo muy importante para nosotros, decreta el libre comercio con América. Este monarca que amaba el aislamiento y rechazaba la etiqueta de la corte, poco a poco va ganándose la confianza de todos. Los invitamos entonces a ver el capítulo titulado Gestos y Reformas. Carlos III navegó desde el puerto de Nápoles en dirección a Barcelona, acompañado de su esposa, la reina María Amalia, y de un numeroso séquito de asesores italianos. El rey venía confiado y lleno de seguridad, al venir asistido por una gran parte de su corte. Faltaban pocas jornadas para que se convirtiera en el nuevo soberano de España, después de haber gobernado con eficacia durante 25 años el reino de Nápoles. Los anteriores reyes de España, Fernando VI y Bárbara de Braganza, habían muerto sin dejar descendencia y el trono estaba vacante. Carlos III, al cabo de intensos esfuerzos diplomáticos, había logrado la aceptación europea para dejar Nápoles a su tercer hijo y él mismo venir a hacerse cargo del trono español. Para él, esta travesía marcaba una línea divisoria entre las dos etapas de su vida. Atrás quedaba su apoteosis como rey italiano y delante iba a perfilarse la costa de un país que amaba, pero que desconocía en la práctica. A su llegada a Barcelona, el día 17 de octubre, Carlos III intentaría un rápido acercamiento a los poderes locales con la condonación de la deuda de la hacienda pública, que sin duda fue un primer paso importante para ganarse la confianza de los catalanes. 50 años antes, Felipe V, el padre de Carlos III, había ocupado Barcelona y suprimido la legendaria institución de la Generalidad. El nuevo rey, en cambio, haría constantes esfuerzos para favorecer el Principado, como la libertad de comercio con América que promulgaría años más tarde. Una especial sensibilidad de Carlos III hacia los temas nacionalistas, sin duda una virtud aprendida en Italia, se proyectaría a lo largo de toda su gestión. La comitiva de Carlos III llegaba a Madrid en un frío atardecer del 9 de diciembre de 1759. Por expreso deseo del monarca,
no habría ningún recibimiento oficial, ni se informaría del lugar ni la hora del acontecimiento. Isabel de Farnesio, su madre, era la única persona que le esperaba en el Palacio del Buen Retiro. Ella había influido notablemente en su vida afectiva, cultural y política. Durante 28 años, el soberano y su madre habían mantenido una fluida y cariñosa correspondencia, adornada con envíos de cuadros encargados por Carlos III para ilustrar su vida como rey de Nápoles. Acompañado de una escolta de vanguardia, el rey entró en el recinto del Palacio del Buen Retiro por una puerta secundaria. Entre las clases privilegiadas, este sigilo provocó una reacción de miedo. La aristocracia sintió que algo nuevo y nada bueno para ella iba a ocurrir. Para Carlos III, este era un momento dominado por los recuerdos de infancia. Entró en el patio de palacio con la sensación de estar regresando a otra época, casi 30 años atrás. Le pareció que todo el edificio era mucho más pequeño de lo que creía recordar. Observó detalles y cosas del palacio que había olvidado y se dirigió hacia las habitaciones de su madre con una sensación de gran perplejidad. Era el encuentro esperado durante tantos años. Por fin, madre e hijo volvían a recuperar la imagen del recuerdo. Desde el Palacio del Buen Retiro, el rey inició una serie de gestos simbólicos para demostrar que el sillón del trono iba a ser ocupado por alguien totalmente distinto a su predecesor. Los demás puestos vacíos, dejados por la corte anterior, también iban a ser llenados con personajes enteramente nuevos. El pintor Corrado Giaquinto, que estaba decorando algunas bóvedas del nuevo Palacio Real. Expulsó al famoso cantante de ópera Farinelli, uno de los principales animadores de la corte anterior, sin pedir ni dar explicaciones a nadie. Carlos III estaba decidido a realizar una política de contenido claro. Le agradaba el ejercicio personal del poder, tal como lo había practicado en Nápoles. En estos primeros días, prescindió de cualquier contacto con la nobleza y procuró mantenerse al margen de los intereses aristocráticos que habían dominado la realeza española durante épocas anteriores. Sabía muy bien que si no lograba imponerse, corría el riesgo de ser controlado por los grandes de España, que casi durante 100 años habían gobernado el país. Otra de sus primeras actitudes simbólicas fue declararse contrario a algunos detalles del nuevo Palacio Real, que aún estaba inconcluso. Descontento con la colección de estatuas de reyes que había en la cornisa, Carlos III ordenó que la mayoría fuese bajada en el acto. Sin duda, figuras reales no estuviera la de su madre Isabel de Farnesio. Pero lo cierto es que la motivación de fondo era eliminar todos los emblemas del reinado anterior. El arquitecto Ventura Rodríguez fue el encargado de inventar un andamiaje efectivo para cumplir con premura la orden de bajar las estatuas. Las relaciones entre Isabel de Farnesio y la reina María Amalia fueron tensas desde el primer momento. Para la madre del rey, era imposible aceptar que otra mujer influyera antes que ella en las decisiones del monarca. María Amalia era una reina de carácter fuerte, acostumbrada a ser oída. La convivencia de ambas personalidades era imposible. Sin embargo, una enfermedad de María Amalia iba a modificar esta penosa situación. Esto afectó seriamente a Carlos III al comprobar la frialdad de las dos mujeres más importantes de su vida, más los problemas de salud que tenía su esposa. Durante estos primeros tiempos,
Carlos III fue sentando las bases de un estilo de mando distinto. Continuó sin recibir a los nobles, acompañado tan solo por su camarilla de ministros italianos y algunos funcionarios sumisos a la administración. Personajes tan valiosos como el Marqués de la Ensenada fueron llamados a trabajar en esta primera fase. Carlos III iniciaría su larga gestión sin reclutar a los viejos colaboradores del Estado y tampoco sin contar para nada con las grandes familias y fortunas del momento. El monarca prefirió rodearse de personas ya conocidas y probadas por él, como Schillaci, Grimaldi o Sabatini, todos italianos. Sin dilaciones, quería ponerse al corriente de la situación general y poner en marcha su política ilustrada de transformaciones. En el terreno personal, su preocupación creciente era la enfermedad de su esposa, que desde su llegada a Madrid no había hecho más que agravarse. María Amalia siempre había sido una compañía insustituible y ahora la necesitaba más que nunca en estos primeros momentos de toma de contacto con un aparato de gobierno todavía ajeno a él. La posible desaparición de su esposa le llenaba de inquietud, estabilidad afectiva y gran parte de sus decisiones políticas. Se preguntaba por el negro futuro que le esperaba si la reina muriese. Para él, María Amalia había sido una personalidad enteramente necesaria, tanto por su sensibilidad artística como por su talento para las tareas de gobierno. Ante el lecho de su esposa, Carlos III recordó su vida junto a la reina en aquel Nápoles caluroso que tanta felicidad le había proporcionado como hombre y como rey. Evocó aquellos largos momentos con María Amalia en Caserta o Capodimonte, cerca de sus hijos, donde se había producido para ambos aquella síntesis entre vida afectiva y apogeo político. El día 27 de septiembre de 1760 se produjo el fallecimiento de María Amalia de Sajonia. Este hecho iba a significar para el rey un futuro de aislamiento personal, ya que mantuvo la decisión de no volverse a casar. María Amalia, la capital del reino, Madrid, sería una ciudad triste, sin aquellas espectaculares fiestas del anterior reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Los teatros se vieron desprovistos del apoyo de la corte en el momento que alcanzaba su cenit en otras capitales. Según muchos, la corte española pasaría a ser una de las más aburridas de Europa. En una profunda experiencia de piedad religiosa que le conduciría a establecer una rígida moral en palacio sin parangón con ninguna otra nación de la Europa del siglo de las luces.
disperso, el rey tomó por fin la decisión de entrar solemnemente en la capital de su reino, iniciando de esta forma su etapa oficial al frente de la monarquía española. Esta entrada triunfal se produciría en el verano. Fue el arquitecto madrileño Ventura Rodríguez quien dibujó los arcos triunfales y templetes clasicistas de estuco y madera que sirvieron para convertir la ciudad en un brillante escenario. Se construyeron numerosas arquitecturas fingidas, como en un escenario teatral, que adornaron los puntos por donde iba a pasar la comitiva. Las fachadas de los viejos edificios ocultaron su pobre diseño y el deterioro de sus revocos, cubriéndose de tapices y engalanaduras. La Plaza Mayor se cerró con balcones en las calles normalmente abiertas, configurando un espacio unitario que sería el precedente de la actual plaza reformada por Juan de Villanueva. Tal vez aquí tuvo Carlos III la idea de transformar Madrid, utilizando algunas de estas hermosas imágenes de arquitectura efímera para configurar más tarde el perfil del Madrid que hoy todos conocemos. Con este acontecimiento tan espectacular, el pueblo de Madrid dio la bienvenida oficial al primer monarca de la Ilustración, que pasaría a gobernar los destinos de España. También la nobleza vivió un momento de satisfacción. Carlos III abrió las puertas de palacio para ofrecer una recepción memorable donde pudo saludar a la corte en pleno. Primero el pueblo y ahora la aristocracia le daban la bienvenida, estableciéndose tal vez el principio de un diálogo. En el transcurso de la jornada, los principales nobles de la corte tuvieron la oportunidad de acercarse al nuevo monarca, aunque la actitud distante y desconfiada de Carlos III pronto desilusionó a los más optimistas. Esta falta de comunicación entre el trono y la nobleza, que poseía la riqueza del país, condujo más tarde a una falta de sincronía entre las decisiones reales encaminadas a la modernización de España y su puesta en práctica, siempre ralentizada por el freno deliberado de las fuerzas más conservadoras. En el plano internacional, una de las primeras medidas de Carlos III y sus ministros italianos fue la entrada en la llamada Guerra de los 7 años. En este conflicto había dos grandes bandos. Inglaterra y Prusia luchaban contra Francia y Austria. La zona de hostilidades que preocupaba al monarca estaba en el Océano Atlántico, en las costas de Norteamérica y el Caribe. Carlos III estimó que había que desalojar a los ingleses de las costas de Hispanoamérica, que ponían en peligro la principal fuente de riquezas del reino. En realidad, Inglaterra, con una flota más moderna y mejor equipada, estaba minando la base del Imperio español, al amenazar las rutas y posesiones de España en ultramar. El rey tomó la decisión de renovar el pacto de familia, que era principalmente una alianza entre los Borbones de Francia y España, para lo cual nombró embajador en París al italiano Grimaldi.
Carlos III llegó a Versalles en 1761 para firmar la alianza con Choiseul, quien era entonces el principal ministro de la Francia de Luis XV. En estas conversaciones, Francia solicitó la ayuda de España para que ambas lucharan contra Inglaterra, que era lo que deseaba Carlos III. Cuba se había ido convirtiendo en la llave de América y su puerto más importante, La Habana, en el centro de reunión de los barcos españoles que transportaban periódicamente sus riquezas desde las colonias americanas hacia la metrópoli. Al declararles la guerra a los ingleses, Carlos III tenía el propósito de limpiar de barcos británicos toda la zona y proteger las principales rutas de conexión. Pero al mismo tiempo, esta nueva situación podía ser nefasta para Cuba, porque ofrecía a los ingleses el pretexto inmejorable para atacarla. Los ingleses conocían perfectamente la trascendencia estratégica de La Habana, con su faro, sus dársenas y astilleros, y los innumerables barcos allí fondeados. En materia interna, Carlos III ordenó a sus principales asesores que le preparasen un plan para mejorar los servicios de la ciudad y a realizar un fuerte cambio de imagen de Madrid, lo más esencial. Desoyendo las propuestas grandilocuentes, el rey pidió estudios para mejorar el empedrado, el sistema de agua potable, el alumbrado público y el alcantarillado de la villa. Alrededor del Palacio Real, Madrid aún ofrecía un trazado medieval. Gran parte de las calles eran irregulares y debían unir cotas de nivel muy diferentes, lo que hacía muy difícil la circulación de carros y caballerías. No existían apenas monumentos arquitectónicos, a excepción de la cárcel de corte, los cuarteles y las bellas cúpulas de su infinidad de iglesias y conventos. En aquellos años, la única zona verde planificada como tal eran los espacios que rodeaban el Palacio del Buen Retiro. Amplió el sistema de irrigación y abastecimiento de agua. Se crearon numerosos canales de conducción para que el agua llegara a la ciudad de modo regular y se perforaron 9.000 pozos. Una de las primeras tareas que se acometieron fue empedrar las calles principales, que en época de lluvia se volvían prácticamente intransitables. Además, se instalaron cientos de faroles de aceite para dotar de alumbrado público a los barrios más importantes y las zonas de mayor densidad. Un servicio regular que dependía del ayuntamiento realizaba el encendido y apagado de los faroles, que eran de cristales finos. A partir de 1764, la mayor parte del casco urbano ya tenía iluminación pública. Por otra parte, la iluminación era un factor clave para la seguridad de la villa, que hasta ese momento ostentaba un alto índice de delincuencia. Las callejuelas de trazado sinuoso, los cambios de nivel y la oscuridad casi total transformaban la noche madrileña en algo peligroso. En este sentido, había otro factor de incertidumbre: los sombreros de ala ancha y el uso de enormes capas de colores oscuros hacían muy fácil que el ladrón o asesino pudiesen escapar a la justicia. Así lo comprendió Carlos III, que ordenó por decreto el cambio en la forma de vestir. A partir de entonces, las capas de los embozados y los sombreros de ala ancha serían reemplazados por la casaca, la capa corta y el tricornio. Primero los funcionarios de palacio y luego toda la gente pudiente debió ponerse el llamado traje militar de los Borbones, nombre que tenía su origen en la vestimenta del ejército francés de comienzos del 18. Sin detenerse a analizar si estos decretos eran populares o no, el rey continuó adelante. Entre sus proyectos futuros destacaban sus planes para incrementar la producción agrícola. Gracias a la desaparición de la peste, y España llegó a superar los 8 millones de habitantes. Por lo tanto, según el rey, había que multiplicar la superficie roturada
y aumentar la producción de cultivos en todo el país. En esta España de grandes atrasos, la agricultura era la principal actividad. Según el censo de Florida Blanca de 1787, el 71% trabajaba en estas tareas y tan solo el 12% eran fabricantes, artesanos y menestrales. Las clases más necesitadas constituían la inmensa mayoría de la población y había 150.000 mendigos declarados. En cambio, una reducida nobleza, conjuntamente con la Iglesia y la familia real, poseían un altísimo porcentaje de la tierra cultivable y ejercían el poder judicial y administrativo, nombrando alcaldes, corregidores, jueces y escribanos. Esta era la imagen ideal del campo que poseía Carlos III. Pastores, labriegos, reses de todo espacio idílico, dignificado por las ideas de Rousseau, el filósofo francés que proclamaba el retorno a la vida sencilla. Estos planteamientos idealistas se tradujeron en la búsqueda más o menos eficaz de algunas soluciones. Cantidad de abono animal, establo y al mismo tiempo incrementar la producción. El conjunto de la ganadería transhumante ascendió a 3,5 millones, una cifra notable para la época. Campomanes, que era fiscal del Consejo de Castilla y un estrecho colaborador de Carlos III, promulgó una ley que pasaría a la historia como el gran intento de conseguir para España una economía liberal. Campomanes estableció la libertad de comercio del trigo para alcanzar varias metas al mismo tiempo, como eran la subida del precio, mejorar los beneficios para los campesinos, aumentar la producción y obtener la estabilización. Sin embargo, los planes de Campomanes chocaron contra todo tipo de dificultades y lo único que se consiguió fue una vertiginosa subida del pan que causó un malestar general. En el terreno espiritual, Carlos III era un católico ferviente. Sus profundas y siempre dio la impresión de ser un hombre convencido de su fe. El monarca había manifestado sus preferencias por la orden de los franciscanos descalzos por encima de los influyentes jesuitas, ya que para él los franciscanos representaban una iglesia volcada hacia la caridad y los desvalidos, es decir, una iglesia que no intentaba rivalizar con el poder terrenal de los reyes. La Iglesia, en su conjunto, sentía una gran inquietud ante la nueva política ilustrada que apoyaba la actividad civil y científica frente a las funciones de contemplación y rezo. Además, algunos colaboradores muy cercanos al rey querían limpiar la religión de impureza. En los años fueron suprimidos los autos sacramentales, templos, así como los empalados y gigantones de las procesiones. En esta etapa de su gobierno, el rey tomaba personalmente gran parte de las decisiones. Había configurado un equipo de colaboradores eficaces que seguían con rigor sus órdenes, bajo un estilo de mando centralizado, sino para acatar al pie de la letra las iniciativas reformadoras del monarca. Además, la mayoría de los asesores italianos que el rey había traído de Nápoles disfrutaban de una posición elevada. Schillaci, el principal político que formaba, era la figura central del gobierno. Este italiano, que ocupaba brillantemente las carteras de Hacienda y de la Guerra, gozaba de toda la confianza del rey. Sin embargo, los madrileños pronto sintieron un fuerte odio contra él. Se decía que en su propio palacio había establecido la venta oculta del mejor tabaco de América y de la colocación de su hijo de 4 años al frente de la aduana de Cádiz. Schillaci ocupaba un imponente palacio madrileño,
la Casa de las 7 Chimeneas, en la que supo rodearse de un lujo hasta entonces desconocido en la corte. En la capital de la isla de Cuba. En esta contienda, españoles y franceses luchaban por la hegemonía del Océano Atlántico. Era la Guerra de los 7 años. A las pocas semanas del acontecimiento, Carlos III recibió la noticia de las pérdidas de La Habana, la Florida y la Martinica. Todas ellas caían en apenas 2 años de gobierno más y bonanza económica del reinado anterior de Fernando VI. La Habana significaba una absoluta catástrofe, pues desde este puerto salían algunos de los convoyes que traían a España los metales preciosos y las materias que eran básicas para la débil economía española. La Guerra de los 7 años tuvo consecuencias nefastas para toda Europa. Desde 1763 habían muerto más de 1 millón de europeos, tanto en las batallas de tierra firme como en la guerra naval. La situación económica posterior afectaría muy especialmente a España, que había perdido en 2 años las reservas de oro acumuladas con tanto tesón por los ministros de Fernando VI. El comercio se resintió debido a 2 causas primordiales: la prohibición de Carlos III de comerciar libremente con los ingleses y la pérdida global de la capacidad adquisitiva en toda Europa. En España, la carestía y miseria se abatieron sobre pueblos y comarcas, provocando un la Semana Santa de 1766, todos los factores estaban dados. De la Ilustración, la nobleza se sentía desplazada del poder y la derrota militar servía a que ricos y pobres manifestaran un rechazo hacia Carlos III y sus amigos italianos. Una estaba a punto. El 23 de marzo de 1766, después de una señal convenida, del ministro Esquilache. Así empezaba la revuelta que le motín de Esquilache. Más tarde, una multitud se reunió cerca del Palacio Real y exigió con gritos la presencia del rey en los balcones. Hubo un nuevo intento de acceder al interior del palacio. Carlos III permaneció en el interior, evaluando las proporciones del motín, y en las primeras horas de la tarde ordenó el despliegue de las... franciscano consiguió hablar con Carlos III. Peticiones populares. El rey dio la impresión de acceder, pero ordenó inmediatamente a sus criados organizar la salida por la puerta secreta del palacio en dirección a Aranjuez. La pérdida de la corona le producía una sensación que estaba más allá del miedo. Para un monarca le causaba un profundo dolor.
y era el síntoma más claro de su fracaso como gobernante. Por su parte, las peticiones de los amotinados eran simples y concluyentes. Primero, que familia. Segundo, no querían más ministros extranjeros. Tercero, exigían la salida de Madrid de las guardias valonas. Cuarto, deseaban la abolición de la llamada y pedían la reducción de precios de los artículos de primera necesidad. Quinto, querían que el rey se comprometiera públicamente a firmar este documento en la Plaza Mayor. Es decir, estas peticiones del poder real. Esa noche y durante los días siguientes, la indignación se apoderó del rey, quien amonestó seriamente a sus colaboradores más cercanos, reprochándoles su falta de conexión con la realidad. Para ellos, italianos en su mayoría, lo que estaba ocurriendo no revestía gravedad. Carlos II veces paró del poder a Esquilache, enviándole hacia Cartagena el 26 de marzo, desde donde saldría para Italia inmediatamente. Dio instrucciones y decretó que las guardias valonas se apartaran de la calle por algunos días. Eligió a varias figuras de la política española para colocar a Aranda, fundado por Campomanes, Floridablanca, Múzquiz y Muniain. Aranda controló con fuerza el levantamiento que se había extendido rápidamente a las principales ciudades. Mucha gente abandonó sus hogares, que eran sofocados por las tropas del Consejo de Castilla. Carlos III meditaba ante la grave situación que estaba. Deseaba continuar como político hábil y paciente. El fuego siempre termina apagándose. Él ya nada volvería a ser como antes. Acompañado de un séquito muy reducido, tal como era su costumbre, eras de Aranjuez, para practicar su afición predilecta, la caza. Este pasatiempo le agudizaba su pragmatismo y orgullo. Tal vez aquí llegó a la conclusión de que el problema principal de la crisis no eran sus, sino la popular. Intentaría adquirir un conocimiento más directo de los problemas de la Iglesia y la nobleza terrateniente. Asimismo, poco a poco, la española, con el fin de elegir entre ellos a sus de los colaboradores italianos que él mismo había traído de Nápoles. Al mismo tiempo, seguiría trabajando para consolidar la tradición borbónica implantada en España por su padre. Carlos III se encontraba en Aranjuez tras la Semana Santa del motín, cuando su madre enfermó gravemente para fallecer el 10 de julio de ese trágico año de 1600. En los funerales de Isabel de Farnesio, también tuvo claro que no retrocedería frente a la intromisión de la Iglesia en los asuntos terrenales.
pero actuaría con mano dura ante el ejército, que no era otro que la Compañía de Jesús, el brazo derecho del papado. Para el rey y sus consejeros, los jesuitas habían tomado parte activa. El 27 de febrero de 1767, Carlos III promulgó el Real Decreto de expulsión de los dominios de las colonias. El decreto había sido preparado por Campomanes, Roda y Aranda, y para mantenerlo en el más completo secreto, había sido impreso por niños de corta edad, para que no el jurídico que allí se utilizaba, a fin de que nadie se enterara de su contenido antes de tiempo. La compañía controlaba las enseñanzas medias y organismos pedagógicos muy potentes en todo el país. Los jesuitas habían universidades que formaban una red en toda España, al mismo tiempo que sostenían los centros de élite, como el Seminario de Nobles, el Seminario Imperial. Una enorme cantidad de edificios, fincas y obras del Estado. A partir de ese momento, casi todos los organismos públicos ocuparon antiguos edificios de los indios del Paraguay y misiones por los jesuitas dependientes fueron destruidas. En 1964, el rey se dispuso a poner en práctica un vasto programa de modernización nacional. Carlos III fue un resuelto impulsor de las sociedades económicas de amigos del país, cuya finalidad era cultural. En cada serían el origen de las sociedades y que el rey apoyó. Al principio, las sociedades fueron asociaciones de culto, con escasa o nula presencia de las clases medias o bajas. La primera sociedad fue la Vascongada. Sus miembros fueron de Azpeitia, con un cierto tono de burla, normal en una nación como la española, poco acostumbrada al trabajo científico. Los proyectos se dirigieron al estudio de la producción agrícola, sobre las nuevas semillas y métodos de cultivo. Fue estudiada para conocer su estructura y desarrollar líneas de investigación. Entre los proyectos destacados figuran los que condujeron al descubrimiento del uno de los fundadores del parecía que todo mejoraba. Carlos III había conseguido en poco tiempo aglutinar junto a él a los mejores hombres de la española, como Manuel de Roda, Aranda y... terreno militar, tras el desastre de la Guerra de los 7 años de Paz de Versalles. Después de la conflictiva década de 1760, fechas que mejoraron la situación de los más débiles. Alrededor de 1767, Carlos III ordenó la construcción de las llamadas nuevas ciudades en Andorra de Alemania para establecer. Llegaron 6.000 colonos alemanes y flamencos, todos ellos católicos, para instalarse en las nuevas poblaciones agrícolas de Sierra. Olavide fue nombrado superintendente de esta idea de funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de los colonos no pudo o no supo adaptarse, y en menos de un año fueron valencianos. El rey no perdió la fe en este proyecto, que él estimaba moderno y racional. Por ejemplo, los nuevos pueblos, como la Carolina o la Carlota, estaban más cerca de las tierras de cultivo para hacer rentable el trabajo. Eran pueblos de trazado geométrico, con calles rectas y que ofrecían un aspecto militar. Además, estaba prohibido tanto la fragmentación como la concentración de la tierra. En el terreno de las obras públicas, Carlos III puso en marcha un plan para mejorar las vías de comunicación. Utilizando la red de caminos romanos y aumentándolos en lo necesario, carreteras que partían de Madrid. Las calzadas base ahora era el momento para ampliar
nuevos caminos más acordes con el comercio del siglo XVIII. Los vados, puentes de madera y barcas, retrocedió el autoconsumo, los intercambios y se redujeron los... En 1700, ultramar españoles de comerciar directamente con América. Asimismo, no descuidó la modernización de la carretera que a pesar de... gracias a la puerta marítima que le proporcionaba el Guadalquivir. España mejor comunicada y más igualitaria comercialmente, estas medidas. Estaba decidido a colocar a España entre y la arquitectura. Carlos III emprendió durante las obras del Palacio Real y ampliar el ala correspondiente a la calle Bailén. En realidad, terminado, a falta de la escalera principal y la decoración de las salas interiores. Para esto último, hizo venir desde Venecia a Giovanni Battista Tiepolo, el mejor pintor de su tiempo en el arte al fresco, quien decoró varias bóvedas, una de las cuales... El maestro era el máximo representante de la pintura veneciana en el color y la luminosidad de las... Decoró la bóveda del Salón de Alabanza a Carlos III y a cuantos pudieron admirar estas obras. Otro fue Antonio Rafael Mengs. Este artista de Bohemia había conseguido fama internacional con sus teorías y obras acerca del renacer neoclásico. Mengs y el monarca se habían conocido en Nápoles, donde el artista había realizado numerosos retratos de los infantes, dibujo y de la psicología de los personajes. Y Carlos III le encargó la decoración de sus aposentos en el nuevo Palacio Real y en 1766 le nombró pintor. Años más tarde le hizo venir a España al frente de la Academia de Bellas Artes. Mengs, estatuas romanas y griegas. El rey le había pedido, como encargo personal, que transportara las copias para conseguir. Logró hacerse con una cayola que ocupaba 120 cajas y que fue desembarcada en Alicante. Enseñanza de la Real Academia de Bellas Artes en un nuevo espacio de restar la influencia del barroco religioso. Por otra parte, Mengs transformó los contenidos de las obras que se elaboraban en la Real Fábrica. Hasta su llegada, los viejos, pero deberían crear cartones, descripciones, pajes y acciones propias. Fue en este ambiente donde se descubrió el talento de Goya. Este desarrollo rapidísimo, castizo, frente a tumbres que por la conservación perfecta de sus obras de arte, Carlos III acometió importantes reformas en los palacios de Aranjuez y El Pardo, adecuándolos al estilo francés y a las necesidades de su gobierno. En 1778 estaba a punto de importante puerta principal de la ciudad. Curso por el arquitecto siciliano Francisco Sabatini, era en realidad una puerta simbólica a la corte de España.
Con esta obra, verdadero emblema de su reinado, Carlos III entraría en otro periodo de su larga vida de gobernante. Cultura 5. Programa de esta serie el próximo domingo en este mismo horario. Gala en el Teresa Carreño. Patricio Guzmán, de Carlos III.